Entonces, y además su abuelo, Paco Ignacio Taibo, padre, fue el primero que me abrió la puerta para que yo escribiera en un periódico. O sea, imagínense que no es fácil. Y uno además siempre cree que no es fácil. Y es cierto, hay que atreverse y hay que tocar puertas, pero no todo el mundo es generoso del otro lado de la puerta. Y Paco Ignacio Taibo, padre, desde que llevé mi primer artículo al Universal, a la sección cultural, me publicó. Yo tenía entonces 20 y tantos, uno no se lo cree, pero eso fue muy importante para seguir siendo escritora y para disfrutar escribir también en el periódico. Entonces, la familia Taibo, toda la familia, de verdad, aprecio mucho, los aprecio mucho y me encanta lo que hacen y me gustan estas complicidades. Y me encanta saber que la más faulera tiene que ver contigo y con tu lectura de adolescente, porque yo cuando era adolescente, ahora aterrizando en tu pregunta, yo no sabía que iba a ser escritora. Sí me gustaba jugar básquetbol, me gustaban muchas cosas. De hecho, yo lo que estudié fue biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, primera generación, Xochimilco, y me seguían gustando muchas cosas, entre ellas escribir, porque cuando tuve hepatitis, a los 9 años, afortunadamente hay vacuna. Lo que hacen las enfermedades, no les deseo enfermedades a nadie para que se vuelvan lectores, pero lo que quiere decir es que uno se queda aburrido y no le queda a uno más que a lo mejor darle una oportunidad al libro, que fue lo que a mí me pasó. Me habían regalado un libro así medio gordo, me daba flojera porque no tenía dibujos, yo había leído otro tipo de libros, yo era lectora de cómics, mi generación nos formamos con la pequeña Lulú, Archie, Superman, ¿no? Y un día, en esa cama de hepatitis, 2 meses, pues dije, a ver este libro que me regaló una tía muy sabia, porque sabía qué libros poner en el buró, porque si a uno le dan, porque ¿qué lee uno? Es bien difícil, ¿no? ¿A qué libro le das la oportunidad? Ella, que era lectora y que había sido lectora adolescente, pues puso en mi buró uno de ellos, el que le dio, digamos, el que me volvió lectora, o sea, no digo que me volvió lectora, el que me hizo saber que con los libros pasan cosas, que a uno se le agita la respiración, que uno deja de ser el que es o se parece más al que es y encuentra las palabras para decir y entonarse con lo que está alrededor. Bueno, me regaló un libro que se llama Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Es la historia de un náufrago. Yo era una niña del DF que no me había subido a una lancha nunca, que no tenía la experiencia del naufragio para nada, y que además ese personaje era del siglo XVIII y era hombre y tenía que hacer señales de humo para los barcos que pasaban. Y yo, en cuanto empecé a leer ese libro, empecé a sentir que mi cama era una isla y de veras me daba sed y de veras me daba miedo y alegría cuando tenía un amigo, se encontró un amigo, el náufrago. Entonces viví la experiencia de tener otra vida, que eso es lo que hacen los libros, nos multiplican las vidas. Nada más tenemos una, la verdad esta es, ¿no? Y los libros nos permiten meternos en otras épocas, otros tiempos, otras situaciones que además sí tienen que ver con nosotros, porque las emociones son las mismas, las pasiones humanas, las fragilidades, los sueños. Los libros están llenos de los sueños de los hombres, mujeres, niños y jóvenes de todos los tiempos, de sus tristezas y sus alegrías. Entonces, después de leer Robinson Crusoe de Daniel Defoe, yo también empecé a sentir ganas de, bueno, luego se sumaron otros libros, pero me gustó tanto lo que hacían los libros que yo quería hacer eso. O sea, escribir una historia y que a alguien le pasara algo. Me empezó a gustar contar historias y las escribía, pero como para mis amigas, ¿no? Ya sabes, cuando empecé a escribir como a los 13 años, pero les digo, sin saber que eso iba a ser una dedicación, un oficio, porque además yo había leído escritores, no como en tu caso que eran los amigos de tu papá, de tus papás, sino escritores muertos. Entonces, para mí los libros los escribían unos señores que ya se habían muerto. No conocía escritores vivos. Digamos, esto es padre de las ferias, que uno está viendo, ay, pues son como uno, ¿no? Yo no conocía ninguno así que dijera, estoy escribiendo un libro, o acabo de escribir este libro. Todos venían de otro tiempo y de otros países, y pues yo no me planteaba que yo podía hacer una si los que yo conocía eran
intocables, no pertenecían a mi tiempo, a mi espacio, a mis posibilidades, pero me atreví a escribir estas historias que claro eran de 13 años, pues eran de amor todas, ¿no? Y se las leía a mis amigas y ellas, yo veía que se emocionaban y eso me gustaba. Una amiga, Miriam Moscona, dice que ella se dio cuenta que tenía un poder con la palabra. Y es cierto, cuando escribes historias y metes a tus lectores a las historias, pues resulta que hay un poder con la palabra, el poder de hacer creer, de envolver, de crear personajes. Entonces me iba gustando, pero ahí se quedó todo. En cuadernos se escribe que yo llenaba con novelitas, en lecturas como muy entre un estrecho grupo de amigas. Y luego vino la vida de la prepa, seguramente todos los de aquí ya lo pasaron, o los jóvenes lo van a pasar, que ¿qué vas a estudiar? Entonces cuando ¿qué vas a estudiar? Yo me estoy saltando, ahorita te devuelvo el micrófono. Pero seguía yo siendo adolescente, ¿no? 16, 17, ¿qué iba a estudiar? Ay, vaya dilema. Me gustaban demasiadas cosas, pero yo no sabía cómo se hacía un escritor, entonces ni siquiera pasó por mis dudas que quería ser escritor. Tenía yo muchas preguntas que creo que los que escribimos queremos contestarnos escribiendo y leyendo, y todos estamos llenos de preguntas, pero mis preguntas tenían que ver también con la ciencia. No sé, ¿por qué una montaña se queda pelona y puede volver a ser un bosque? ¿Cómo nacen los peces? Bueno, muchísimas preguntas que tenían que ver con la naturaleza y con nuestro uso de ella, y afortunadamente la UAM Xochimilco fue fácil. Digo afortunado y desafortunado. Si hubiera sido una experiencia desagradable, me salgo y a lo mejor escribo desde antes, porque yo iba a un taller con un escritor, con Mempo Giardinelli. Como que los escritores nos formamos con otros escritores con más tiempo, que con su experiencia nos orientan. Y la biología en la universidad era fascinante porque viajábamos por el país, porque íbamos a la presa Miguel Alemán y veíamos qué problema tenían con la tilapia y las poblaciones de peces, porque íbamos a los pantanos en Tabasco, a las zonas costeras de Baja California. Conocíamos el país, o sea, conocíamos de biología, pero también de este país y de cómo hay pescadores, hay quienes comen tortuga y tiene que ver con la tortuga, hay cañeros y hay plagas y enfermedades en el desierto. Un mundo fascinante que siento que no me ha quitado, sino que me ha dado para los libros. Cierto, que es los escritores se forman con escritores, pero muchas veces no es fácil, muchas veces no los tienes cerca. Yo, para mí, disculparán ustedes, fue vacuna, ¿verdad? No, pero ni los dos palitos, no escribo ni en defensa propia, y no escribo ni en defensa propia. Se van a reír, ¿por qué? Porque yo fui una muy mala lectora. O sea, no solo son los escritores, sino tú como lector tienes que entrarle a la obra. Yo fui una muy mala lectora porque yo no veía. Pues yo empecé a leer muy tarde. Y cuando empecé a leer tan tarde, pues, ¿qué te pasa? Que te toca una retahíla de todo lo que no te habías leído, ¿no? Entonces ya llega un momento que yo decía, bueno, que se nos ahorramos a todos los clásicos y nos vamos directo a los que están ahorita, yo estaría buenísimo, ¿no? Pero te forman los dos, te forman los escritores y te forman los libros. ¿Cuál sería tu primer libro después de Robinson Crusoe? Cuando ya dijiste, le voy a entrar a los libros, ¿cuál era tu primera referencia? ¿Tienes idea? Fíjate que a mí me gusta mucho el cuento y soy lectora de cuento por culpa de la escuela, porque nos dieron unas antologías de cuento. Yo iba a una escuela que enseñaban inglés también y las antologías de cuento en inglés eran muy acertadas, mientras en español nos estaban enseñando historia de la literatura, que es más difícil que quieras leer el Quijote a los 14 años. Es muy divertido, pero pues cuesta trabajo porque
como que te lo ponen muy solemne y dices, ¿yo qué tengo que ver con la Edad Media o digamos, el siglo XVII, que los caballeros? Todo depende de los maestros también. Depende de cómo el maestro también te pone un libro con su emoción frente a ti. Se necesita apasionados de la lectura para contagiar, pero no todos tenemos la fortuna y no todo eso pasa, ¿no? Pero estas antologías de cuentos eran fabulosas. Entonces, fíjate, yo empecé leyendo, ahora no me gusta mucho la ciencia ficción, pero entonces Ray Bradbury, El hombre ilustrado de Ray Bradbury, donde un personaje llega a dormir, ya no me acuerdo bien a dónde, pero en la espalda de la persona junto a la que duerme están tatuadas, está lleno de tatuajes, podría ser muy contemporáneo, ¿no? Está lleno de tatuajes, entonces mientras se duerme, en cada pedazo de ese mosaico de imágenes, hay una historia. Entonces el libro de cuentos está hecho de todas las historias que lleva el hombre tatuada en la espalda. Y eran unas historias, una ciencia ficción donde lo humano, digo, esa es la historia, la ciencia ficción que a mí me gusta. Los dilemas humanos siguen siendo lo mismo, no importa que sea Plutón, y a la niña personaje del cuento solo le va a tocar ver el sol una vez en su vida, porque la órbita es tan amplia que en lugar de, como nosotros, que cada 12 horas vemos el sol, cada 70 años en ese planeta. Y este cuento no lo hizo Bradbury, sino Asimov. Y me acuerdo que se me quedó grabadísimo. Están jugando escondidillas como los niños de todos los tiempos. Y entonces la maestra grita, el sol, y solo se va a ver un ratito. Y todos los niños salen al balcón de la escuela, o no sé qué era. Se les olvida que dejaron a la niña encerrada. Hay una niña escondida en un closet. Y se les olvida y la niña ni se entera que el sol, el único momento de su vida, porque no se ha modificado es ese, y lo pierde. Yo dije, qué maravilla, es una historia que tiene que ver con un mundo posible, que es el mundo de otro planeta, pero con nuestro deseo de ver las cosas, aunque sea una vez en la vida, si es que solo se va a poder ver. Entonces los cuentos a mí me formaron como lectora. Fíjate, más que las novelas, y por eso lo primero que yo escribí, y lo que sigo escribiendo con todo, o sea, escribo novela, pero el cuento es un género que me gusta mucho. Empecé escribiendo cuentos, mis talleres con Mempo eran sobre cuento, y leo cuento. Además me gusta mucho el cuento porque en un ratito de tiempo uno entra en un mundo. Y yo siempre digo que no hay que atragantarse de cuentos, hay que dejar que cada cuento se ocupe de contarnos lo que también está contando. Y me tocó el boom latinoamericano, o sea, por un lado los cuentos, y muchos eran los de Hemingway, los autores norteamericanos, pero me tocó el boom latinoamericano. Entonces, desde luego, bueno, aparte de Borges y Cortázar, estaban vivos, ahora esos sí que eran vivos, y además el libro acababa de salir del horno. Leías libros que lo acababan de publicar, el autor iba a hablar, podía hasta firmarlos y andaba por ahí. Mis papás tenían, porque eran amigos de no sé quién, la primera edición de 100 años de soledad firmada por el Gabo, y entonces pues los libros tenían que ver más con la vida. Entonces para mí, además de Kafka, La Metamorfosis, que fue un libro de la prepa así muy simbrador, desde luego 100 años de soledad fue una de las grandes novelas de la prepa. ¿Recuerdas el primer escritor que conociste? Así de conciencia de ese cuate que está ahí escribe, tengo idea y lo puedo ir a saludar. A lo mejor me dice su obra, o a lo mejor no tengo ni idea, pero me dicen que ese señor escribe, a ver quién sabe. Fíjate que creo que a Tito Monterroso. Creo que a Tito Monterroso, porque yo, como era bióloga, trabajaba en CONACYT en una revista que se llama Ciencia y Desarrollo, todavía existe, creo. Y Tito Monterroso fue editor ahí. Entonces yo me acuerdo fue como mi primer trabajo. Estaba en la universidad acabando y mi jefe era Tito Monterroso, ¿no? Entonces yo ya había leído El dinosaurio y me había tomado mucho tiempo, ¿no? Esas dos líneas. No, ya había leído El dinosaurio porque pues, todo el mundo hablaba del dinosaurio, y alguno que otro cuento muy breve de él porque tiene una gran ironía, es fantástico. Ya estaba en persona
editando una revista de ciencia, lo cual también, y haciendo un chiste, siempre hacía un chiste Tito, decía que siempre cuando se encontraba un amigo le decía, ya leí tu libro, ya compré tu libro, y que él le decía, ah, fuiste tú, como diciendo, solo el panorama de que los libros son un negocio difícil también para los autores. O sea, en Estados Unidos sí, los autores, hay una gran cantidad de lectores y además tienen muchos puentes para llegar al libro, pero eso todavía es algo que hay que cultivar de cualquiera de sus formas, libro electrónico, como sea, hay que hacer puentes. Pero Tito Monterroso fue el primero, y con un sentido del humor, y eso también me demostró que los escritores tienen que trabajar en algo más, que no todos están encerrados en sus casas escribiendo libros, porque no es fácil ganarse también la vida de ellos, pero que estaba trabajando en una revista, y que las revistas y todo lo que tenga que ver con la palabra escrita, ese es el mundo donde podremos seguramente insertarnos. Me enseñó cosas, Tito. Cuando yo pienso en un escritor, lo primero que pienso, pregúntenle a Freud, ¿verdad? Porque es el pánico absoluto a la hoja en blanco. Pero luego descubres que los primeros libros de los autores salieron como que no quieren la cosa, como que, bueno, pues me voy a poner, ¿no? Y de pronto salió. ¿Cómo empezaste tu primer libro? O sea, fue pánico absoluto, decir, tengo conciencia de me voy a sentar y voy a escribir mi primer cuento y va directo, o sea, voy a intentar que lo publiquen, o pues ahí le voy echando medio algunas horas, medio a ver que si sale, y de pronto ya salió. Muy buenas preguntas, porque ni yo me las había hecho. No, yo no tuve miedo, si no lo hubiera escrito. Yo era una descarada total. O sea, yo tenía ganas de escribir cuentos. Entonces, no me daba miedo, no tenía conciencia de la escritura. Yo tenía ganas de contar una historia y de ver, de escribirla de principio a fin. El taller con Mempo me enseñó a ver qué le funciona al texto, qué no le funciona, a tener a formarme en el oficio. Es un oficio, ¿no? Una mirada, y me ayudó muchísimo. Pero yo creo que cuando junté mi primer volumen de cuentos, pues hay un espíritu guerrero detrás de eso, así como decir, aquí tengo ya un libro de cuentos, que me lo publiquen. Pero eso no estaba fácil para nada. Yo tenía un amigo editor, dije, pues es un amigo editor, me va a publicar mi amigo editor porque él hace libros. Pero mi amigo editor resulta que vivía de hacer libros, y cuando yo le dije, aquí están mis cuentos, me dijo, ¿cómo crees que voy a publicarte si nadie te conoce? O sea, yo estoy publicando a Tito Monterroso, Silvia Molina, María Luisa Puga, Hugo Iriar. Eran escritores contemporáneos, pero ya tenían un nombre. Y dije, ok, pues, y luego, pero este amigo no me abandonó. Lo considero un poco mi padrino, porque además me invitaba a escribir en una revista que hacía de Coyoacán. Y un día me dijo, ¿tú de qué quieres escribir en esta revista? Y yo le dije, de cocina, de lugares de comer, porque también me gusta mucho comer. Entonces he hecho cosas de gastronomía, por ahí hay un libro de Sor Juana y la cocina. Entonces me dio chance de tener mi columnita, y él fue el que un día me dijo, me enteré que hay una colección que se llama Letras Nuevas para autores menores de 30 años, era de la SEP Crea, y me dijo, llévale tu manuscrito, así se llaman los libros antes de ser libros, a fulanito, Roberto Vallarino, que ya murió. Pero Roberto se lo llevé, y entonces uno empieza a aprender qué es eso de publicar. Se tarda mucho, todo es muy lento. Uno cree que ya se tardó 5 años en ese primer libro de cuentos, porque los cuentos no es que uno escriba uno y al día siguiente otro, ni a la semana. Los cuentos son historias independientes, y quién sabe cómo van surgiendo. Y yo mientras estudiaba biología, y entonces surgió un cuento, y bueno, ya cuando tuve como un racimo de 14 o 15 cuentos fue cuando dije, yo como que creo que aquí hay un libro. Creo que la intuición es la que dicta, porque tampoco tiene que ver con tantas páginas o un libro, pero me parecía que ya había un volumen decente, y publiqué ese libro en 1986, fue el primer libro, Cuentos de Desencuentro, acababa de ser el temblor. O sea, cuando yo trabajé ese libro con Carlos Mapes,
acababa de nacer mi primera hija, acababa de ser el temblor, yo me tuve que ir de la casa donde vivía, entonces era un momento muy extraño, pero por otro lado tenía esta fascinación de por teléfono, me hacía sugerencias muy cariñosas. Uno sigue aprendiendo, uno está aprendiendo todo el tiempo, entonces me encantaba, me decía, no querrías cambiarle el título a ese cuento, y me enseñó a escoger buenos títulos, y cuando salió el libro, pues fui muy feliz, lo presentamos, creo que aquí estuvo Oscar de la Borbolla, ¿no? Lo presentamos juntos, Rosa Beltrán, que ahora es muy mi amiga, porque yo no tenía amigos escritores, Oscar de la Borbolla y yo, y estaba todavía viva la Peque, Josefina Vicens, y estaba entre el público, y ella hizo comentarios que a todos, yo creo, siendo nuestro primer libro, significaron mucho. Los comentarios siempre significan mucho, porque uno ha puesto horas inciertas, uno no sabe ni que va a acabar un cuento ni una novela, ni si se lo van a publicar, primero si a uno le va a gustar, porque si no te gusta a ti no está listo, y a veces se tiran muchas páginas, pero cuando ya sientes que está listo, o que ya quieres que te lo publiquen, hay la incertidumbre de si se publicará o no. Mi segundo libro de cuentos, por ejemplo, alguien me dijo, llévalo a Joaquín Mortiz, todavía me tocó la dicha de publicar en Joaquín Mortiz, pero cuando lo publiqué, me acuerdo que se lo llevé a Joaquín Papá, era también otro tipo de editoriales, era una editorial pequeña, y el padre me dijo, mira todos los manuscritos que tengo, llévaselo a mi hijo, su hijo era de mi edad, y también era científico que se había ido al mundo editorial, yo siempre estuve enamorada. Sí, pues es que es encantador y guapo. No, saqué, guapísimo. Yo llegaba con mi madre que decía, vamos, yo decía, yo por favor que me lleve a ver a esos niños. Y ni así logró que saliera yo escritora, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué te dijo Joaquín Escanedo? Un día me dijo, ya lo leí, sí te lo vamos a publicar, pero hay lista de espera. ¿Pero saben cuánto duró la lista de espera? 3 años. Entonces aprendí que esto es de paciencia. Esto es de paciencia. Ya ahorita ya se me aceleraron las cosas. Con el tiempo uno es publicado con más inmediatez, pero aprendí que no importa, uno escribe a pesar de todo, a pesar de no saber si cuando se publique te van a leer, pero uno, en cuanto hay un lector, siente que valió la pena. Que es estar sentado, cuando tú me hablas de La Más Faulera, digo, bueno, valió la pena jugar básquet, tirarle un diente a uno en una cancha sin querer, que eso me diera material para escribir La Más Faulera muchos años después, y porque vuelven a vivir los personajes cuando alguien me habla de La Más Faulera. Entonces, eso vale la pena, siempre vale la pena haber podido crear un mundo donde otros entren a formar parte de él. Uno siente que eso sigue valiendo la pena. ¿Tienes idea con qué libro? ¿Cuál fue tu libro que te creó la conciencia de escritora? Con el libro que dices, ay, pues no eran nomás como que mis cuentos que me gustaban, o sea, ahora sí soy escritora. ¿Tienes idea o no? Mira, creo que hay 2. Uno que me enseñó a escribir novela, porque yo dije, pues cuento, estoy muy feliz en el cuento, es corto, es matemático, se parece a la ciencia porque nada sobra, nada falta, es un género de rigor. Y un día, siempre yo digo que hay una pregunta para escribir un cuento, pero mi pregunta como que traía un manojo de preguntas, que si el personaje donde conoció al otro, que entonces que le gustaba a ella, y entonces de repente me vi en la necesidad de meter aquella historia en una historia más grande, y aprendí, bueno, y escribí novela. La propia escritura de novela me enseñó. ¿Qué novela fue? Fue Tonada de un viejo amor. Ya no se encuentra. Me la van a reeditar en Miami, pero a ver si nos la mandan para acá. No, vamos a hacerla, pasaron muchos años. Vamos a hacer labor para que la reediten. Y esa novela me enseñó, habiéndola escrito, dije, no, esto está muy mal, ni yo me la creo. Entendí que la novela no es como el cuento. El cuento lo piensa uno y ya como que está listo para escribirse, así como Olla Express. Un día dices, ya sé que va a acabar. Y te sientas y lo escribes de un tirón. No está listo para publicarse, no. Pero ya está todo el brío y la historia de principio a fin. En la novela no sabes muy bien. No sabes mucho de tus personajes, sabes algunas cosas y hay que darles libertad. Y de la libertad que les des y los oigas, pues la que era mala también tiene su parte buena y dulce y tierna. Y el que pusiste como que creías que solo era malo, no.
Los personajes son como nosotros, tenemos partes oscuras y partes luminosas, y eso me enseñó la escritura de Tonada de un viejo amor, que la tenía que reescribir. Pero solo escribiendo una primera versión supe de mis personajes y de cómo el que para mí era secundario era el personaje principal. Y entonces había que retomarla, y me gustó mucho escribir novela. Pero la que de veras fue la lección, creo que fue Café Cortado, una novela que ocurre en el Soconusco, no sé si alguien haya ido a ese extremo sur del estado de Chiapas, una novela alrededor del café, del cultivo del café, el cultivo de café a principios del siglo XX, cuando estaba haciendo la revolución en todo el país menos ahí, y porque tenía que ver con una historia de familia. Entonces ahí aprendía que la historia de familia puede ser un ingrediente, pero no se trata de hacer una recreación de la historia de la familia. Además yo tenía tantas preguntas y tantos muertos alrededor de esa historia de familia que ya nadie me podía dar respuestas más que la novela. Y aprendí a usar las voces de los personajes hombres también, porque no crean que por ser mujer solo escribimos de mujeres, ni al revés. La escritura es la libertad de ser otro, como fue leer al náufrago, ¿no? Yo no era un náufrago, pero me volví el Señor cuando yo escribí, cuando leía. Y en la escritura es lo mismo, me pude meter en los juegos de poder, había que investigar, también aprendí cómo se investiga, y lo investigado se usa para la novela, pero para que la novela sea vida. La novela siempre es vida, pero vida que los demás, y primero uno, se tiene que creer. Y con Café Cortado, yo siento que ahí sí, después de Café Cortado, siempre me pregunto y dudo mucho de la publicación del siguiente libro. Es que me ganaste la pregunta, exactamente, porque cuando de pronto tienes esa conciencia, ¿no? que ya diste el paso, esa fue, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a lo que sigue? ¿Cómo te enfrentas otra vez a la hoja en blanco y al libro que va? O sea, a lo mejor decides otro tema, otro género, salgo corriendo para el lado contrario, o de pronto dices, oye, no, tampoco está tan gacho, si me quedo en mi zona de confort tantito y respiro, ¿no? Entonces, ¿qué siguió? ¿Qué novela siguió? ¿Cómo te enfrentaste? Porque fíjate que, mira, tienes razón, le atinaste. Me fui a los cuentos, un rato de cuentos. Siempre voy un rato de cuentos y entonces ya empieza a cocinarse otra novela, y siempre decido hacer novelas muy distintas. Creo que muy distintas. Por ejemplo, la última que he publicado, que es la de Hasta Acá, Doble Filo, venía de escribir 3 novelas de corte histórico, y de repente dije, no más investigación histórica, no quiero ni investigar a Sor Juana y su siglo XVII, no quiero investigar a la revolución, que se llama Las Rebeldes, unas enfermeras en la revolución, donde estaba la Adelita, la de la canción. La Casa Chica son historias de amores de personajes como el Indio Fernández y su imposible Olivia, o la espía que fue amante de Miguel Alemán, o la esposa del Principito, ¿no? La esposa del Principito era una salvadoreña que antes fue amante de Vasconcelos. Bueno, unas historias, no crean que es puro chisme, ¿no? Es investigar y encontrar. Siempre me ha fascinado el amor y el desamor, porque creo que la fragilidad y la grandeza se ponen en juego en esto en donde todos habitamos y siempre nos seguimos preguntando. Entonces, Doble Filo, dije, no, contemporánea, no, vamos a poner a 2 mujeres a hablar en una especie de terapia loca, donde una joven quiere olvidar a su primer amor y la otra le pone a hacer ejercicios insólitos y locos y raros, pero con la novedad que la grande, que le dicen la bruja, va recordando, mientras la otra va olvidando. La grande pues le pasa lista a su propia genética amorosa, a su educación sentimental. Entonces, estamos hechos de las historias que hemos vivido, ¿no? Bueno, pero esa para mí fue, no tengo que investigar nada. Yo sé del primer amor, yo sé de la ruptura del primer amor. Yo ya estuve en las edades de mis personajes, y todo lo que tengo a mi alrededor, vamos a dejar que la imaginación y las historias que quiero contar, las que invento, las que me cuentan, participen de Doble Filo. Entonces, ahorita estuve en mi recreo. Me parece muy bien. ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque, a ver,
el que yo me sé en mi casa es 7 novelas al mismo tiempo con 4, no sé qué, 3, cuántos, 14, es de locos. O sea, no todo el mundo... ¿Cómo empieza una historia? Empieza con el título es lo último, me sé el lugar, me sé el ambiente, tengo idea de un personaje o de plano no tengo ni idea, y a lo mejor solo sé, yo sé que en el caso de mi abuelo se fue 3 meses a París a escribir una novela y regresó con el título. Muy amable, ¿no? Regresó y dijo, ese es el título. ¿No? Mi abuela sí le dijo hasta lo que se llama, pero bueno. ¿Cómo funciona? O sea, a mí lo que más me gusta es métete en la cabeza de Mónica y póngase a ver cómo se hace y cómo empieza. Mira, lo que sé, lo de tu papá es como una máquina de escritura muy, muy impresionante y no duermen toda la noche. No, yo sí duermo. Pero me levanto temprano a veces. Exacto, ¿eres matutina? Soy matutina. ¿Escribes de día? De día. Y con café. Con café. Y Paco de noche con Coca-Cola. Sí. Y él dice que para no tener ruidos, y yo también temprano porque no hay tantos ruidos, pero ya he aprendido a escribir yo o sea, uno se va haciendo, uno se da cuenta que uno puede escribir mientras se dé el tiempo y se concentre. A veces hay que ganarse ese tiempo, hacérselo como se pueda. A veces uno tiene la fortuna de tenerlo. Por ejemplo, yo acabo de regresar de una residencia literaria, pero con más que un título, porque ya me llevé una novela a medias. Entonces me fui en una beca un mes a Estados Unidos, a un lugar donde yo no me tenía que preocupar de nada, me daban de comer, estaba mi cama hecha, tenía yo mi estudio, bosque, fui muy afortunada y pues entonces no me tenía que preocupar más que de mi escritura. Eso no pasa en la vida diaria. En la vida diaria yo soy maestra de la UACM, de la licenciatura en creación literaria, escribo en un periódico, doy talleres, voy a pláticas, uno está para acá y para allí. La ciudad, bueno, la ciudad misma es una especie de vena hirviente, ¿no? Entonces a mí me ha gustado de repente hacer esto, me ha servido, no siempre he podido, pero me ha servido que si una amiga que tiene una casa no sé dónde me invita y me voy así como de ermitaña un ratito, aunque sea una semana es un mes o 2 en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo siento que este mes que me fui fue como un año en la Ciudad de México, del ritmo de concentración. Pude acabar una versión de una novela, fue fantástico, pero lo que hago, que esa no es la vida normal, estarse yendo a estas oportunidades muy agradables, es tener libretas, una libreta para los cuentos, una libreta para lo que quién sabe qué va a ser, y una libreta para la novela que estoy escribiendo. O sea que te echas 3 al mismo tiempo. Eso sí, no, o sea, pero por lo menos sí. O sea, de repente se me ocurre un cuento y digo, escribo 2 líneas porque sé que ahí hay un cuento. No sé mucho, pero sé que ahí hay un cuento. Luego cuando la novela ya la estoy trabajando, necesito una libreta porque tengo que averiguar, porque me acuerdo en Sor Juana, de repente hay una escena donde se va a bañar Sor Juana. Entonces pues ya sabía yo cómo se visten las jerónimas, el hábito, ¿no? Desde el medallón. Pero llegué al momento de la ropa interior y dije, ¿qué ropa interior usaban las jerónimas del siglo XVII? Entonces, ese tipo de cosas tengo que apuntar en mi libreta. Ok, me falta averiguar esto, a ver quién me ayuda, a ver cómo le hago. Entonces, mi libreta es como mi baúl de dudas, mi libreta donde digo, hoy hago un diseño, creo que la novela va a ser así, pero luego no va a ser así, pero llevo como una bitácora. Hoy escribí tal capítulo y creo que lo que sigue es esto, porque después de la jornada de escritura, en la novela las jornadas de escritura sí son continuas, o sea, a lo mejor al día siguiente no, pero si la abandonas, es como dejar de caminar o correr, los que entrenan, ¿no? Cuesta un trabajo. Pierdes un ritmo brutal. Pierdes el ritmo y pierdes la voz de los personajes, pierdes ese estar metido en un mundo alternativo que es la escritura. Entonces a mí me gusta la capacidad de poder escribir con mucha frecuencia cuando estoy en una novela y la libreta es, ok, yo ya se acabó, ya me tengo que ir a tal, pero creo que mañana voy a ir por aquí. Y siempre la libreta es ya una compañía para la escritura de novela. Y para cuento es, un día agarro y veo mi libreta de cuento y digo, esta idea,
Entonces me subo al metro, me iba yo en la línea 12 hasta la UACM de Tláhuac, ya no, me voy en el coche o en la fila en el banco, o uno se está bañando. Digo estos lugares porque nadie le habla a uno, y esos son los mejores. Los escritores necesitamos estar en lugares donde seamos anónimos, ¿no? Si no nos podemos ir a encerrar en una torre, que no es cierto, nadie casi se puede encerrar en una torre, lugares donde podemos estar pensando, y voy en el coche y el cuento empieza a crecer, y de repente me tardé 2 horas en el tráfico, pero ya tengo el cuento, ¿no? Al día siguiente lo quiero escribir porque ya lo tengo, y me busco el momento, tengo un espacio, digo, eso ha ido variando cuando mis hijas eran chicas, ahora que ya los hijos se fueron. Tengo un espacio más para mí y un estudio, y entonces en un corcho, en lugar de nada más las libretas, en un corcho puedo pegar la novela. La novela a veces pego los capítulos para entenderla, para que no me pierda, y eso hacen mucho los cineastas con los guiones, ¿no? Y los detectives privados. Ándale, pues. Entonces la novela, como siempre, es pensar que la vida ocurra y que uno escriba, pues está pasando de muchas maneras todo el tiempo, ¿no? Vas a un lugar, ves un libro, ves un gesto y dices, esa cara se la voy a poner a un personaje, ¿no? La vida sigue alimentando la escritura todo el tiempo. Entonces, sí estoy escribiendo una novela y de repente escribo un cuento. Es un recreíto porque lo acabo. Y la novela son 3 años, 5 años. No le ve fin uno, y a veces ya le ves fin, pero la lees y no está lista. ¿Eres lenta? ¿Sientes que eres lenta? No. ¿O eres muy rápida en los cuentos y más lenta en la novela? Es que en la novela me tardo en resolver, o sea, puedo ir bien, puedo ir con cierta velocidad, pero de repente llega un atorón, porque dice uno, ¿y ahora qué estoy escribiendo? Empiezan todas las dudas existenciales. ¿Tendrá sentido? Parece una telenovela, es cursi. O sea, hay muchos momentos de duda en la escritura. Por ejemplo, Sor Juana, o la de las rebeldes, que me encantó hacerla, porque yo sabía muy poco de la revolución. Sabía como lo escolar, o los mitos, pero escribir las rebeldes y tratar de entender que atrás de las grandes batallas había carros con enfermeras y doctores, con periodistas que escribían, fotógrafos que tomaban, y que ese mundo había muchas mujeres, no nada más las Adelitas, ¿no? Había muchas mujeres. Me fascinó y me costó trabajo urdir una historia que tuviera su contraparte histórica, que fuera a ritmo de tren, porque a Sor Juana la encerró en el convento, ¿no? Y estuvo primero con sus papás y sus abuelos en una finca en Panoaya, ¿no? En Nepantla. Luego en la Ciudad de México en la corte, luego en el convento. Eso me dio una ventaja. Ella no podía estar en el bullicio de afuera, se lo tenían que traer al convento, pero las muchachas de la revolución tenían que ir en el tren. Y entonces la tenían que escribir como con el vértigo del tren, pero de repente me atoraba mucho, o por información, o porque mi personaje, como está basada en un personaje real, esos son los más difíciles. Tu papá lo debe saber. Era lo que te iba a decir, o sea, como que la diferencia de enfrentarte a un personaje real y a un imaginario. El real, y el real que sientes que está grande, tú sí pesa un chorro, y como me le voy a poner enfrente. Exacto. Y el imaginario dices, bueno, pues igual y me le puedo poner al tú por tú, ¿no? Tengo chance, me puedo volver el otro. Pero de pronto pensaba en volverse Sor Juana y hablar con Sor Juana y darle esa voz. Qué valiente. Por eso yo hice trampa. Casi Sor Juana no habla. Hablan todas las mujeres de su época. Su mamá, su abuela, porque existieron. Porque para yo entender a Sor Juana dije, a ver, ¿cómo eran las mujeres de su tiempo? Vamos a ver por qué a unas ¿qué incomodidad provocaba o qué fascinación provocaba Sor Juana en las virreinas y los virreyes? O qué envidia debe haber provocado en otras monjas que también escribían. Ella no era la única mujer que escribía en su tiempo. Entonces dije, vamos a ver cómo eran sus hermanas, qué habrán dicho cuando su hermana gana un concurso y se la llevan a la Ciudad de México y ellas se quedan ahí en el campo. Y ella en cambio se viene a la capital a estar rozándose con los bachilleres y los virreyes y los obispos. Entonces me gustó, esa fue mi estrategia, dije, es muy
peligroso hablar de un personaje real en su primera persona, porque además ella fue poeta, porque está a veces su voz, escribió una carta sobre Filotea. Entonces inventé unas cartas que le escribió a la virreina, porque esas cartas nunca se han encontrado, quién sabe si un día se encuentren, entonces mi novela no sirva para nada. Pero inventé unas cartas ficticias donde le doy voz y lo que hice es apoyarme en los personajes reales y posibles que convivieron con sus 3 tiempos de vida. Entonces a la maestra, que ella la menciona en su carta Sor Filotea, pues me pude dar vuelo, porque lo único que averigüé es que las maestras de las escuelas de entonces, que se llamaban amigas, qué bonito nombre, amiga, eran viudas. Y dije, viuda para dar clases tiene que ser criolla, para tener una cierta alfabetización o ilustración, sí, saber escribir y leer. Y ya con eso me di vuelo y le inventé nombre a la maestra, esposo, lo maté porque tenía que ser viuda, le inventé una complicidad con Sor Juana. Tiene chance de hacer un chorro de cosas. Y es de detectives, de veras es de detectives, porque ella dice en su carta Sor Filotea que aún vive, porque puede testificar. Dije, toda la vida han estado en contacto, si no, no podría decir eso Sor Juana. Bueno, entonces ya le di chance a la viuda de tener otro amorío, porque así era el siglo XVII, todo prohibido, los palenques prohibidos, las peleas de gallos prohibidas, las pulquerías prohibidas, los amores entre las castas prohibidos, pero todo sucedía, ¿no? Digo, esto investigando en los libros del Colegio de México, donde hasta había hospicios para dejar a los niños producto de un amor, por ejemplo, de una peninsular con un negro. O sea, todo el mundo sabía que existía el amor y el fruto de ese amor, y había un hospicio donde las mamás los podían visitar y financiaban su... Pero entonces todo era permisivo y prohibido, como es nuestro siglo barroco, luz y oscuridad del barroco mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues a la maestra le inventé su historia y fui muy feliz porque la de Sor Juana no la podía yo violentar. Cuando escribió tal libro fue cuando escribió tal libro, cuando entró al convento es en tal fecha, pero las emociones no están documentadas. Y las emociones son el privilegio del novelista. Las zonas que no están estudiadas son el privilegio. Ella no contó cómo se bañaba. Yo sí conté cómo se bañaba. Porque el baño, pensé, una monja desnuda es un momento de vulnerabilidad. Y decidí que la escena del baño tenía que ser cuando recibe la noticia de la muerte de la virreina, que fue su primera amiga y que murió rumbo a Veracruz. Y pensé en el dolor de Sor Juana. Eso tampoco está documentado. Está documentado un poema que le regala al virrey, diciéndole, lo acompaña en su duelo, ¿no? Pero en las palabras de Sor Juana, desde luego. Y decidí apropiarme de su tristeza mientras se bañaba. Es verdad lo que dice Marina, uno se apropia, se mete en los personajes, se los cree, uno llora cuando ellos están tristes, y con los malos uno siente que la posibilidad de la maldad también, ¿no? De la violencia, que qué bueno que salga por ahí, ¿no? ¿Cómo se siente de diferente? Ahora sí que yo son preguntas de lectora. ¿Cómo se siente de diferente cuando te metes en un personaje que tú escribes que cuando te metes en un personaje que estás leyendo? Porque a mí me queda claro, esa parte ya me la sé, ya me sé cómo me meto. O sea, perdón, señor, yo era D'Artagnan. O sea, a mí me podrán decir lo que quieran los tres mosqueteros. Yo era D'Artagnan y yo, el día que mis abuelos me llevan a París, y entonces vamos a ver el Louvre, y yo, ¿por dónde se metían los tres mosqueteros? ¿Cuál Mona Lisa? Me vale gorro. O sea, yo quería ver el castillo, yo quería ver, o sea, cómo se hacía mucho. Pero no me sé cómo te metes del otro lado y cómo se siente diferente. Se siente muy diferente, porque cuando te metes en la lectura es como que si te deslizas, el escritor te está jalando y te acomoda y te deslizas, y de repente ya eres ese personaje que tú ni te lo habías propuesto. Es como esa seducción que son los libros, nos seducen a otros mundos, y es rico, es sabrosísimo, pero en la escritura la batalla es, ¿de veras lo puedo lograr? Y yo siento que pasa una cosa, uno entra a escribir frío, es como empezar a correr o encender el motor del coche,
pues no, todavía no. Entonces uno entra en la escritura y esa Sor Juana de las primeras páginas, uno todavía no se conmueve con ella, todavía no ha entendido que ser una niña que quería aprender náhuatl y que pronunciaba Iztaccíhuatl es algo para emocionarse, porque se estaba fundando el español que hablamos, porque el náhuatl y el español peninsular, sus abuelos eran españoles, estaba produciéndose esa mezcla de lo que ahora somos. Yo no me había, hacia el principio, todavía no había entendido esa emoción, porque todavía Sor Juana no era mi Sor Juana. Se van haciendo tus personajes, de manera que siempre hay que corregir. O sea que las primeras páginas no tienen todavía esa cercanía, y cuando uno acaba la novela y uno de veras ya llora porque se despide, porque además de que lo que les pasa a ellos, se despide uno de sus personajes. Ya no los vas a vivir desde esa posibilidad de inventarles momentos. Ya son de los lectores si es que se llega a publicar. Pero cuando ya te pertenece, creo que es uno de los gozos más interesantes de la escritura. Yo le llamo embriaguez escritural, no porque es más, uno no puede escribir borracho. La embriaguez es como esos mundos que estás creando te empiezan a marear y a poseer, y de veras te la crees. Y de repente ya era mi Sor Juana, mi refugio Salazar, que era su maestra. El mulato del que se enamoró me dolió horrible cuando se murió y llegó flotando hinchado por las acequias de la Ciudad de México, porque además teníamos una ciudad de agua. Esa fue otra cosa. Nunca había escrito novelas sobre el DF, y esta es un DF cuando no era DF, ¿verdad? Y me emocionó ver las capas de nuestra ciudad, esa ciudad que fue otra. ¿Cómo la habrá visto Sor Juana? Me acuerdo que eso se está metiendo en el pellejo. La Sor Juana niña, todos sabemos que es ser un niño, asombrarse. ¿Qué habrá sido llegar de ese paisaje de volcanes, heno en los árboles, el bosque de Amecameca, y de repente ver que hay construcciones y que hay agua, que todo lo rodea el agua, y las aves que graznan en lo acuático, que si vamos a Cuernavaca o a Tláhuac lo podemos seguir oyendo? Entonces uno se emociona, y si no se emociona uno con lo que está escribiendo en los personajes, ni vale la pena, porque entonces uno está afuera, y si uno está afuera, el lector va a estar afuera. Aquí no hay truco. El lector se la cree porque uno se la creyó, y uno espera que el lector se la crea, pero el trabajo de uno acaba ahí hasta donde es posible, ¿no? Crearlos. Pero es bien interesante el proceso de apoderamiento de los personajes, la verdad. Yo de manera que yo de Sor Juana, yo de repente, yo quiero saber más. Ya se acabó la novela, pero yo cuando descubren algo, yo quiero, como que me quedó igual que del café. Y todo lo que tenga que ver con el café y el cultivo de café me fascinó, y entonces ahora siempre quiero saber de las cosechas del café, del precio, de lo orgánico, de los mundos alrededor del café, ¿no? Uno se acabó el libro, pero hay algo que sigue relacionado con ese mundo, aunque ya no les puede dar ninguna oportunidad. En Café Cortado me acuerdo que cuando lo acabé y cuando me avisaron, ya lo vamos a publicar, en lugar de ponerme muy feliz, lloré. ¿Por qué? Lloré. Dije, ¿qué es esto? Dicen que hay un blues posparto de hijos, pero también... ¿Era blues posparto del libro? No, porque pues yo ya lo había dado por terminado. Y era por eso, porque ahí supe, no había notado eso en otros libros, porque los cuentos, los personajes no pueden crecer, tienen una oportunidad de algo nada más. En las novelas crecen, uno crece, uno los acompaña, lo acompañan a uno, pero dije, ya no voy a poder hacer nada por la rusa que vino con el circo y se quedó en Tapachula esperando juntar dinero para regresarse a Rusia. No me voy a dar chance de regresarse, por ejemplo, ¿no? Entonces me dio tristeza despedirme de todos ellos, porque uno los vive. Eso nada más muestra que uno los vive mientras... Y retomar de pronto un personaje, o sea, ahí está, ahí me queda claro que hay una historia que quieres contar. O sea, de pronto plantearte en retomar ese personaje para otro libro. Mira, puede ser. Porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de mi padre, uno de los personajes, ¿no? José Daniel Fierro,
pues era un personaje permanente en su obra y de pronto dijo, ¿por qué no? Va de nuez y en otra novela con otra historia nada que ver, lo vuelvo a pescar. Estás dando muy buenas ideas. No solo me pregunta buenas cosas, ya me estás dando una idea. O sea, yo creo que si los personajes son tan ricos y te dieron tanto, los lectores tenemos derecho, ¿no?, a que nos sigan dando, ¿no? O sea, yo tengo reclamos permanentes donde va a decir, oye, otra novela de Olguita, por favor, o sea, que como más dos, ¿no? Y que de pronto se vayan por otra rama, o un personaje secundario que uno creía que era secundario, y años después, pues resultó que era el principal de otra historia. Y así vuelvo al Soconusco, fíjate. ¿Sabes? Y hasta me busco un viaje a Rusia para investigar. Pues, a ver, era una buena idea. Te la voy a poner difícil. No, antes de ponerse difícil, vamos a ver. ¿Quién es el primero que lee tu manuscrito? O sea, tú terminas y ¿a quién se lo das? ¿Quieres hacer terapia como ¿Sí? Esta me la sabía yo, quería yo ver cómo ha variado. Ha ido variando. A ver, la primera, ¿quién se la diste? El primer libro de cuentos. Ajá, tu libro de cuentos, qué fácil primero. Pues los cuentos los iba dando a leer. O sea, los ibas dando sueltos. Sí, los leía a veces a mi hermana, ¿no? Mi hermana pintaba y entonces le leía yo los cuentos a mi hermana. Luego a mis amigos, a mi madre y a mi padre, tengo la fortuna de tenerlos y de que a ellos les gustaba leer. Entonces, y que además me decían, cuando yo dije voy a estudiar biología, me dijeron, pero biología, si a ti te gusta leer y escribir. No, bueno, perdón, los papás de esta señora se merecen un aplauso porque ya querían que fuera escritora. Y se le atravesó la biología. Pero ¿saben qué? Uno a los 16, 17 años no quiere que los papás le digan ¿cómo que debería hacer esto, no? No, yo pinté mi raya, dije algo que no sepa nada de diatomeas y cianofisias del océano, y eso no van a saber nada, yo voy a tener mi mundo, porque eran lectores. Pero sí es cierto, ellos leían mis libros, mis cuentos, y ya cuando empecé a escribir novela, al que fue mi marido muchos años, era mi primer lector, ¿no? Era mi primer lector, pero no nada más, porque siempre piensas que los que están muy cerca de ti te quieren mucho y todo, no van a ver la verdad, ¿no? Me acuerdo que veía mucho los errores de ortografía y yo me enojaba y le decía, no, pero no te dicen eso, dime si te crees a Chuchita, no, si tengo varios errores de ortografía. Bueno, esas son las cuitas matrimoniales también. Después tuve una experiencia. Pausa, te voy a contar este lado que es muy divertido, que es como mi mamá cuenta la primera vez que mi papá le dio, no hagas caras, te estoy viendo, la primera vez que mi papá le dio su novela y mi mamá terrorizó, y si no me gusta como le digo a este compadre que no me gustó, ¿no? Y se hizo guaje como bastante tiempo, hasta que dijo, bueno, pues ánimo, a ver, ¿no? Y tuvo suerte, la libró, pero la sufrió, la primera la sufrió de pensar que no le gustara. Yo la primera novela, por eso, Tonada de un viejo de amor, se la dedico a Emilio, porque además me dio el título, que es el título de una samba muy bonita. Yo no encontraba el título es un problema, y uno está ahí viendo qué título, y él fue cómplice del título y lo merecía. Pero por ejemplo, yo la peor se la di a leer a mi padre. Mi padre ya tiene muchos años y estaba muy aburrido y yo se lo di como terapia, pero una terapia ahora sí que de doble filo. Ya no estaba trabajando y dije, necesito tu opinión, entonces necesito que leas 30 páginas por día, me hables y me digas, o nos reunimos y me dices qué piensas, ¿no? Hizo la tarea de tal manera, yo siempre se lo agradeceré, porque él sabía de Sor Juana lo que a lo mejor todos sabemos, una monja que escribió, ¿no?, poesía, que el convento, y que está en los billetes de 200 pesos, y muy poquito, la verdad sabemos muy poquito. Yo sabía muy poquito antes de escribir. Por eso es una joya este libro, vale mucho. Pero mi papá me decía, ¿cómo? Ay, aquí voy a decir, bueno, como todos los capítulos son puntos de vista de mujeres, me decía, ¿cómo que Sor Filotea se rasca los testículos? Perdón, pero hay una... Y yo le dije, es que Sor Filotea era el obispo.
y el obispo le escribió a Sor Juana, y esto es verdad, y firmó Sor Filoteo. Entonces se quedó muy desconcertado y me dijo, pues no se entiende, no se entiende eso, nada. Entonces su visión de lector, un lector común, un lector que necesita entender la historia, me sirvió muchísimo. Digo, esa novela incluso ganó el premio de novela iberoamericano Elena Poniatowska. O sea, yo le debo a mi papá muchísimo esa lectura y esa comprensión. Fue además un placer saber que Mónica ganó su premio cuando estábamos en la Feria del Libro del Zócalo, y de verdad ustedes no tienen una idea de lo que es cuando de pronto no solo un colega, sino un amigo, un escritor gana un premio y se reconoce su obra. En el mundo editorial en este país, la cantidad de gente peleando para que sus obras se conozcan, para que puedan llegar al público, para que tengan la opción. Y bueno, ya que lograste que alguien, como dice el Monterroso, ¿no? Ya, qué bueno, muchas gracias por haberme comprado mi libro, qué bueno que fue usted, ¿no? Y nos falta tanto reconocer a estos autores que hacen esta charla, pues es que muy merecidos el premio. Quiero hacer una de las preguntas que a mí me parecen más difíciles. Si tuvieras que quedarte con una cosa, ¿qué preferirías? ¿Ser lectora o escritora? Creo que lectora. Muchas gracias, Mónica, por esta charla. Gracias a ustedes. Yo creo que una de las ventajas más grandes de estas ferias es que nos acercan a los escritores. Así que en este momento abrimos micrófono por si alguien quiere hacerle preguntas a Mónica. Adelante. Sí, buenas tardes, yo me llamo Arturo Herrera. Sí, y la pregunta que yo quisiera hacer es que, bueno, en base a que el sistema nos robotiza y nos dedicamos mucho a trabajar, etcétera, llega el momento en donde, bueno, pues ya tiene uno tiempo de hacerlo. He oído de Mónica Lavín, pero la verdad es que no la he leído. Y sí me gustaría, ¿qué me recomendaría a mí, Mónica, el leer un libro de usted? La pone difícil, pero gracias por la pregunta. Si es lector de piezas cortitas, si solo quisiera leer la brevedad de los cuentos, aquí tienen uno, por ejemplo, que se llama Pasarse de la raya, que tiene cuentos de mucho tiempo reunidos, que todos los personajes se pasan de la raya, con su consecuencia. O el manual para enamorarse, que no sirve para enamorarse. Espero que del cuento sí, del género. Pero si es lo histórico, pues yo la peor. Pero si es lo histórico y la revolución, pues las rebeldes. Ahora, si es historias breves basadas en lo real, pero con la imaginación, historias del siglo XX con personajes de los que todos sabemos, de los cuales investigué en La Casa Chica. La Casa Chica entramos a diferentes puertas. Algunas están en Los Ángeles, como la de Lupe Vélez, ¿no?, que se casó con Tarzán y que luego fue amante. Bueno, son personajes que parecen inventados, porque sus vidas están llenas de una especie de arrojo, de extremos, de exotismo y de fragilidades. Y pues todo depende. Unas están muy conectadas con México, como La Casa Chica, Yo la Peor y Las Rebeldes. Mis cuentos están conectados con situaciones de todos los días. Entonces, más bien, más que decirle qué libro, porque aquí vi que no está Café Cortado, que yo
esa es la novela que más me ha gustado escribir, lo confieso. No sé si es la que más le guste al lector, pero como experiencia de escritura es la que más me gusta. Queremos darle las gracias de verdad a Mónica por venir, porque quiero decirles que Mónica de verdad jamás en la vida nos falla. Ella está convencida, ¿sí?, de que este tipo de cosas acercan a la gente a la lectura, y la lectura pues de alguna manera cambia la vida a las personas. Entonces demos un gran aplauso y pidámosle al presidente municipal que quiere venir a saludarnos. Buenas tardes a todos nuevamente, y qué decirles, un placer tener a Mónica Lavín aquí con nosotros después de escucharla, sus orígenes, qué la motivó a escribir. Y así como ella, y te escuchaba también Marina, pues miren, ahí hay un mundo por explorar. Nadie nace siendo escritor, nadie escribe su primera obra para ganar premios o ser ya un bestseller y que todos lo lean. Hay que explorarle también, ¿no? Hay que vivir otras vidas, otros mundos a través de la imaginación y el talento de quienes ya lo consolidaron. Y Mónica, para mí es un placer de verdad entregarte a nombre de toda la gente de Nesa este reconocimiento. Es la escultura que se diseñó para el 51 aniversario del municipio. Un artista plástico de Nesa, Luis Valverde, de ya una trascendencia internacional, y te lo queremos entregar, ¿sale? Y felicidades por estar aquí. Quiero decirles que Mónica Lavín tiene libros de verdad a precio increíbles, ¿sí? Hemos conseguido una serie de libros de Mónica y de verdad precios muy bajos, porque lo que queremos es que todo el mundo se lleve un libro, y va a estar firmando allí donde Betty está levantando, que hasta ya empezó a hacerse una fila. Entonces, de verdad, no se lo pierdan, están los libros baratísimos. Gracias. Gracias a Mónica. Y Paloma, no te vayas, porque antes de que se vaya Mónica, yo quiero hacer un gran reconocimiento. Miren, si hoy ya vemos aquí todo esto ya establecido, 5 días de mucho éxito, miles de gentes que han recorrido estos stands de libros, que han venido a los eventos artísticos, a los conciertos, y aquí hay un responsable, que es el responsable intelectual y material de esto, y ella es Paloma Sáez, y que le quiero y además fuerte ese aplauso, porque se lo merece, ¿verdad? Y le quiero entregar a nombre de toda la gente de Nesa, de toda la gente que vino y que pudieron comprar un libro, poder escuchar uno de estos autores, escuchar un grupo, un artista, y que se fue y que ni se enteró de la existencia de Paloma. A nombre de todos ellos, te llevas aquí en esta escultura el corazón de todos nosotros, en reconocimiento y un fuerte aplauso, ¿no? Y a Paloma, junto con Paloma, a toda la brigada para leer en libertad. A Paco Ignacio Talgo, que ahorita debe andar volando ya rumbo a Polonia, a Marina, a Salvador, a Betty, a todos los de la brigada para leer en libertad. Un fuertísimo aplauso también.
y decirles a todos que esta es la segunda feria, la estamos consolidando, pero para el próximo año ya traemos la propuesta de que no va a durar ya 5 días, la tenemos que extender muy probablemente de un fin de semana hasta el siguiente fin de semana, ¿vale? Y por eso la inquietud de preguntarles a ustedes qué es lo que quieren leer, qué es lo que quieren que traigamos. Y hace rato platicaba con Paloma, antes justamente de que ellos subieran. Para el próximo año queremos traer muchos más escritores. Me comentaba ella, bueno, hay escritores que ya tienen agendado 2 o 3 años ya sin posibilidad de ir, pero a lo mejor en algunos podemos tener videoconferencias. Y no sé si ustedes han leído la serie de libros o han visto la serie televisiva de Juego de Tronos de R.R. Martin. Alguno de ustedes es un escritor que tiene pues ahí un renombre en esta literatura de fantasía, ¿no? Y entonces muy probablemente vamos para el siguiente año a generar las condiciones para que tal vez mediante videoconferencia lo podamos tener o presente, no lo sé, ¿sale? Lo que sí es que en esa ya vamos por el segundo y van a venir muchísimos años más donde seguramente vamos a consolidar la FIL o la Feria Internacional del Libro en esa como la más importante del Estado de México, para que vean que en esa sí leemos, ¿vale? Yo quiero agradecer de verdad muy profundamente, ¿sí?, al presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Cepeda, sí, pero no solamente a él y a todo su equipo, porque realmente son gentes que se dan cuenta de la necesidad que hay de este tipo de eventos. De verdad yo quiero agradecer, pero quiero además de agradecerles, quiero también decir una cosa. Estoy absolutamente sorprendida de ver cómo han reaccionado todos ustedes al venir a la Feria del Libro. Quiero decirles que, como bien acaba de decir el presidente municipal, se nota que Neza sí lee. Gracias.